Entonces el tema que vamos a ver hoy es lo que llama lo que viene ahí como el título, modelo de casos de uso. Es un modelo que es una vista del comportamiento funcional del sistema. Eh, Está muy relacionado con los requerimientos funcionales. ¿Se acuerdan los requerimientos funcionales que ustedes iban detectando? Que eran las descripciones o las características que debía poseer el sistema que íbamos a construir. Entonces ahora llega el momento de especificar en detalle qué es lo que tiene que hacer el sistema cuando ocurren cada uno de esos requerimientos funcionales. Entonces, este modelo de caso de uso está formado por generalmente tres herramientas o tres, digamos, artefactos, que son una lista, como ustedes ya vienen acostumbrados a trabajar ya con listas o tablas, una lista de casos de uso. Epa. Un diagrama de casos de usos y una especificación detallada, o también se le llama escenario de casos de uso. Con esas tres herramientas armamos lo que sería la vista funcional del sistema o el modelado de casos de uso. Ustedes dirán, ¿y qué será un caso de uso? Bueno, vamos a la definición, que la van a encontrar acá en, es un PDF de un PowerPoint. Y el caso de uso, como les decía, es para empezar a describir los requerimientos, especialmente estos requerimientos funcionales. Y lo que vamos a tratar de definir es el comportamiento lógico del sistema, o sea, qué es lo que tiene que hacer el sistema y no cómo hacerlo, en detalle. Entonces, el objetivo de los casos de uso es describir la funcionalidad del sistema, además el qué es lo que tiene que hacer el sistema y no el cómo. Está relacionado con eso que ustedes habían detectado como requerimientos funcionales. ¿Se acuerdan los requerimientos funcionales? Que eran que debíamos, por ejemplo, registrar o a un cliente o emitir un informe, lo que ustedes iban detectando como la funcionalidad que tenía que tener el sistema. Ahora lo vamos a tener que especificar más formalmente con esta herramienta de casos de uso. Acá es lo que yo les pongo, que vamos a trabajar con una lista de casos de uso, un diagrama y un escenario o descripción detallada, que ahora vamos a ver de qué se trata. La definición teórica, desde el punto de vista de la teoría del sistema, de un caso de uso, es esta que está acá. Es un conjunto de instancias o una secuencia de acciones parecida a lo que vieron como un algoritmo, cuando hacíamos un algoritmo de un programa. Acá es algo parecido, es una secuencia de acciones, es decir, un paso a paso, hasta producir un resultado observable de valor para un actor. En general, el actor que va a obtener el resultado de valor observable que le va a entregar el sistema va a ser el actor primario. El actor ese interesado, el que está buscando satisfacer un requerimiento a través del uso del sistema. Por ejemplo, cuando ustedes, si estuviésemos armando el sistema del terciario, en la parte de gestión de alumnos, cuando ustedes se van a inscribir una carrera, lo que necesitan llevarse es justamente el éxito va a ser de que se puedan inscribir a la carrera realmente. Entonces se van a dar una serie de secuencias de acciones entre la interacción entre el actor y el sistema hasta que ese actor primario, en este caso el alumno, el ejemplo pueda llevarse su resultado, que es haber estado inscrito en la carrera. O si va a pedir una constancia de alumno regular, hasta llevarse la constancia. O si va a pedir un certificado analítico, que es un certificado analítico, que es el listado de todas las materias aprobadas hasta ahora, durante el transcurso de la carrera. El de ustedes va a salir vacío porque no aprobaron nada todavía, ¿no? Pero bueno, pueden pedirlo igual. No, sería bueno que aparezcan unas cuantas materias aprobadas, pero no creo que pase.
Entonces, cuando retiran lo piden y hasta que se van con ese certificado, ahí es donde terminaría el caso de uso. El caso de uso en sí está muy relacionado con el requerimiento funcional, que es, por ejemplo, desde el lado del sistema, emitir el certificado analítico. Ahora, ¿cuáles serían todos los pasos que habría que dar desde el punto de vista del sistema informático que queremos construir para poder llegar a emitir el certificado analítico? Entonces, bueno, el primer paso es que el alumno se presente y nos informe el DNI. La persona que lo atiende, en ese caso sería un actor primario, pero no iniciador, porque necesitaríamos un interlocutor que interactúe con el sistema. Ese actor iniciador, que puede ser la secretaria de alumnado, ingresaría, por ejemplo, el DNI. El sistema tiene que ir a buscar el DNI en la base de datos. Una vez que lo encuentra, nos tendría que mostrar nuestros datos para asegurarnos si que es exactamente la persona que nos está pidiendo el certificado analítico. Si lo encuentra, el sistema tendría que emitir como una vista de todas las materias que tiene aprobadas y darle la posibilidad de imprimirlo o no. Y una vez que la secretaria le da la acción de impresión, el sistema emite ese certificado y ese certificado se lo entregan al alumno. Puede pasar que cuando ponga el DNI, el alumno no existe. O que ponga el DNI, el alumno existe y no tiene ninguna materia aprobada, como en el caso de ustedes. Lo primero que les describí se llama camino básico o camino principal, que es el camino que uno espera que ocurra habitualmente y que da como resultado el éxito de la operación del sistema. Pero también eso de buscar el DNI y que el alumno no esté, se llama el camino alternativo. Son excepciones que nosotros tenemos que ir pensando cómo lo vamos a resolver. O también puede ser que pongan el DNI, si bien el alumno existe, nos traen sus datos, pero no tienen ninguna materia aprobada. Entonces, en ese caso, no habría necesidad de emisión, por ejemplo, de certificado analítico. Esa secuencia de pasos se llama camino básico y las distintas excepciones o alternativas justamente se llaman caminos alternativos. Y se especifican de esa manera, con una secuencia paso a paso, en lo que se denomina este escenario de caso de uso. Entonces, en la lista nosotros vamos a poner todos los casos de uso que vayamos encontrando, todos aquellos que estén relacionados a los requerimientos funcionales que hayamos especificado y que hayan figurado en el acuerdo de parte del sistema que había que construir. En el diagrama de caso de uso lo vamos a modelar, lo vamos a dibujar, y el escenario o la descripción detallada es esa secuencia de pasos o de caminos posibles por los que va a pasar el sistema para poder, cada vez que ocurra este caso de uso o ese requerimiento funcional. Ese sería, en líneas generales, el concepto de caso de uso y cómo especificarlo. En general, tenemos que respetar estos nombres, como habíamos hecho con los requerimientos funcionales. Ustedes ya pueden empezar a pensar que si hicieron bien la lista de requerimientos funcionales, podría haber una relación 1 a 1 entre requerimientos funcionales y casos de uso, o los conocidos como casos de uso de nivel de usuario, que son o de actor, que son los que van a interactuar con el sistema. Esta sería la forma de escribirlo correctamente, tratar de no incluir conceptos de implementación. Por ejemplo, acá como estamos intentando hacer un insert en SQL, después esto lo van a ver el año que viene, es un lenguaje estructurado de consulta que permite manipular base de datos. Pero siempre estamos especificando en una primera instancia en el análisis funcional del sistema qué es lo que tiene que hacer el sistema y no cómo lo va a hacer o cómo lo vamos a implementar. Esto, acá como dice el muñequito, no estaría bien escrito este caso de uso y sí de esta manera. Para especificar el caso de uso en detalle, lo que habíamos hablado del escenario, tenemos varias formas. Hay una manera breve donde ponemos el nombre del caso de uso y lo contamos. Es como tipo cuentito. Por ejemplo, ¿qué sería el de un supermercado? El cliente va a la caja con los artículos, el cajero registra cada artículo comprado, el sistema le presenta la suma parcial y los detalles, el cliente le dice cómo lo va a pagar, el sistema lo valida, parecido a ese ¿se acuerdan del lavadero que
validaba contra un banco, acá veremos cómo lo va a hacer, registra el pago, el sistema tiene que actualizar el stock, porque el cliente se está llevando determinados artículos, el cliente recibe el recibo del sistema y se va. Bueno, este cuentito, fíjense que es como un ida y vuelta entre cliente, cajero, el cliente sería el actor primario, el cajero sería el actor iniciador o intermediario entre el cliente y el sistema, y obviamente el actor que siempre está presente, que es el sistema en sí que estamos modelando, que es el sistema de caja en este caso. Acá lo podemos especificar de manera breve, no lo vamos a usar así, pero hay algunos sistemas que se especifican de esta manera. Se pueden usar un poco más completo este formato informal, pero ya empieza a aparecer el camino básico y los caminos alternativos. Por ejemplo, el camino básico es cuando el cliente va a la caja con un artículo a devolver, si alguien alguna vez estuvo en algún supermercado, en algún negocio, bueno, a Marcelo le da de pasado, te vienen a devolver algo, el cajero va al sistema, registra el artículo de vuelta. Y después vienen las alternativas. ¿Qué pasa cuando pagó con tarjeta de crédito? ¿Qué pasa si el artículo no existe dentro del sistema del artículo que me están queriendo devolver? ¿Qué pasa si hay fallas cuando estamos intentando cargar la devolución en el sistema y no se puede comunicar con el sistema de tarjeta de crédito o con un sistema contable? Bueno, esos son los caminos alternativos que quizás sea, no quizás, seguramente es más complejo pensar en todas las alternativas que se pueden dar que en el camino básico. Por eso uno primero arma el camino básico, que cómo funcionaría el sistema, como si tuviésemos muchos if, todo por el lado del verdadero. O sea, qué es la respuesta que estaríamos esperando del sistema si todo va funcionando bien. Y después sí tenemos que pensar en todas las posibilidades o excepciones o alternativas que se pueden presentar. Y lo que nosotros vamos a usar para especificar en detalle en ese escenario de caso de uso es como una plantilla donde vamos a describir con ciertos criterios, que ahora lo vamos a ver, cómo se especifica o cuál es el comportamiento que esperamos del sistema ante la ocurrencia de un caso de uso. ¿Cuántos casos de uso vamos a tener en nuestro sistema? Todos aquellos, los necesarios, para satisfacer los requerimientos funcionales que hayamos especificado. Y acá un dibujito, esto es extraído de un libro de Cockburn. Fíjense que acá, esto es lo que no se va a poder hacer este verano, ir a la playa. Pero bueno, acá está el mar, acá está el nivel del mar. Estos son olas, no son tiburones. Acá hay nubes y barriletes. No es que lo estoy inventando, es así. Después, si no me creen, lo leen en el libro y acá están las nubes y los barriletes por arriba. Acá está el nivel del mar y acá donde está el pescadito es abajo, en la profundidad del mar. ¿Qué significa esto? Cuando nosotros empezamos a pensar casos de uso, los podemos, porque el problema de los casos de uso es decir con qué nivel de detalle empezamos a pensar las funciones que tenemos que especificar o con qué nivel de abstracción, o sea, cuán alto nivel van a ser los casos de uso o cuán detallados. Entonces se distinguen tres tipos de niveles de casos de uso. Los casos de uso muy genéricos, resúmenes, casi como subsistemas, que son los que están acá arriba, serían los casos de uso de nube o barrilete, los casos de uso a nivel de usuario, y los casos de uso de subsistemas o funciones, y después cuando veamos en programación la parte de funciones, es como subprogramas, un programa principal que va llamando a módulos más chiquitos para que ejecuten alguna función específica, y que después se pueden ir reusando. Entonces nosotros tendríamos que empezar a pensar, lo ideal sería detectar en este nivel, a nivel del mar, todos los casos de uso que necesitaría un sistema para poder funcionar. ¿Cómo podemos llegar a detectar esos casos de uso? Tenemos que pensar en los actores. ¿Se acuerdan que había un artefacto que se denominaba lista de actores y stakeholder? ¿Y la diferencia del actor y el stakeholder cuál era? El actor Stakeholder era interactúa ¿Con quién? mientras que el otro solamente estaba interesado en el sistema. ¿Y el actor?
el actor interactúa con el sistema, o sea, Bien. como que le interesa más Sí, el ese actor uso. iba a interactuar con el sistema. Entonces, una estrategia, después cuando uno va haciendo varios sistemas, los detecta rápido los casos de uso, como los requerimientos funcionales. O bueno, a veces no tan rápido. Pero cuando empezamos a armar los primeros modelados y queremos saber todos los casos de uso que tenemos que modelar en nuestro sistema, una estrategia es identificar a los actores. Ustedes ya lo deberían tener identificado, uno los va identificando a medida que va relevando el proceso de negocio. Entonces ya saben, por ejemplo, bueno, en un supermercado, un actor, y si vamos a un sistema de caja, el cajero va a ser un actor, probablemente. Y habíamos dicho la distinción entre actor primario e iniciador. ¿Se acuerdan que el primario es aquel que es el principal interesado, el que está en busca de satisfacer su objetivo con el uso del proceso del sistema? Por ejemplo, en el caso del alumno, es un actor primario porque quiere ir a inscribirse a la carrera, o quiere ir a rendir el examen, o quiere ir a solicitar un certificado analítico. O el cliente es el principal interesado porque quería ir a llevar el auto a lavar. Aunque hay actores iniciadores que son los que intervienen e interactúan con el sistema, porque no es de una operación directa entre el alumno o el cliente con el sistema, sino que necesitan de una secretaria o de un operador intermediario que es el que va a interactuar directamente con el sistema. Entonces, si identificamos los actores y en particular a los actores primarios, lo que tendríamos que, miren que acá dice goals, objetivo, meta, eh, tenemos que pensar cuáles serían las metas o los objetivos o lo que quiere ese actor primario con el uso de nuestro sistema. Y a partir de ahí, nosotros deberíamos llegar a detectar todos los casos de uso. Por supuesto que siempre con la referencia del contexto del sistema, del alcance que nosotros estamos pensando, habíamos hablado del sistema y de los requerimientos funcionales que tenemos especificados. Entonces, si pensamos en el caso del alumno, y estamos armando un sistema ahí para el instituto terciario, tendríamos que pensar que ese alumno, qué es lo que quisiese hacer y para qué lo quisiese hacer. Entonces, tenemos que empezar a pensar que, bueno, el alumno se va a querer inscribir una carrera y cursar las materias y asistir y rendir el examen y, y así hasta recibirse. Ahí dije como 5 funciones, que son 5 objetivos primarios que tiene ese actor primario y que nosotros cuando vamos a modelar el caso de uso, vamos a tener que detectarlos, que sería registrar la inscripción en una carrera, porque cuando los escribimos, lo hacemos desde la funcionalidad del sistema, la acción que va a hacer el sistema para atender la meta o el objetivo del actor primario. Eso sería desde el punto de vista teórico, todo lo que les estoy contando. Eh, Cuando vamos analizando un proceso, y si es bastante grande, es probable que al principio lo pensemos como módulos o como subprocesos. Y ahí aparecen los casos de uso resúmenes. Por ejemplo, si vamos a un instituto terciario, vamos a mirar acá un ejemplo que ya lo tienen resuelto, podríamos pensar en 3 grandes procesos. Esto es dependiendo del relevamiento que hagamos y del acuerdo que hayamos hecho, se llaman casos de uso y la R es de resumen, se los abrevia así, los CUR, casos de uso resumen. También son llamados subsistemas o paquetes de casos de uso porque agrupan a un conjunto de casos de uso, cada uno de ellos. Entonces podríamos pensar que podríamos hacerle una parte para la gestión de alumnos, otra parte para la cooperadora y otra parte para gestionar todo el trabajo de los profesores o de los docentes. Y porque cada uno de estos grandes grupos nos va a derivar en una lista de casos de uso. Por ejemplo, en la gestión de alumnos, el sistema lo que va a tener que hacer es lo que estábamos hablando recién, inscribir un alumno en una carrera, a un examen o a un año lectivo, cuando ustedes se vayan a inscribir el año que viene. Va a tener que emitir la constancia de alumno regular, porque la quieren presentar en el trabajo o en la obra social, diciendo que están realmente cursando la carrera. O van a querer obtener siempre como metas de este actor, fíjense que este es el actor primario, el alumno va a querer un certificado analítico
para ir viendo cómo están registradas las materias que va aprobando. Y esta es la funcionalidad que va a hacer el sistema. O va a querer emitir informes, puede haber muchos acá. Yo le puse uno solo a modo de ejemplo. Entonces fíjense el nivel de detalle que tienen estos casos de uso respecto de este. Es como que este que está arriba es un caso de uso genérico, por eso se lo llama de subsistema o como un paquete de casos de uso, o un caso de uso resumen, muy resumido, como un título o una funcionalidad muy general. Si bien es conveniente identificar estos casos de uso, nosotros no lo vamos a especificar de manera detallada en este nivel. Lo que nos interesa es trabajar acá, en este nivel, que son los casos de uso llamados, vieron que dice CUU, caso de uso de usuario. ¿Por qué de usuario? Y porque son los que nosotros vamos a detectar como lo que le interesa satisfacer a cada uno de los actores primarios de nuestro futuro sistema que vamos a construir. Acuérdense que todo esto lo que estamos haciendo es la especificación funcional, lo que hicimos del relevamiento, la documentación que vamos tomando, la especificación de los requerimientos funcionales, de los requerimientos no funcionales, ahora que estamos trabajando con los casos de uso, es toda la documentación para especificar en detalle lo que el sistema tiene que hacer. Así que cuando llega la etapa del desarrollo, no queden dudas o ambigüedades al momento de codificar. Entonces, estos 6 que están acá serían casos de uso de usuario. En general, todos relacionados, los 5 primeros por lo menos, con el actor primario, alumno. ¿Y a quién? ¿Quién sería el actor primario? Este sexto caso de uso que está dentro de este agrupamiento, digamos. ¿Quién sería el principal interesado de este informe del sistema? ¿Por qué aparece ahí? O el docente O el o la docente. administración. Sí, el docente para llorar, porque si hay muchos, ¿no? Y si no, la administración del... O si hay muy poquitos también, porque va a desaparecer la carrera. Los dos extremos son malos. Y si no, El director ¿no? del instituto. Para ver cómo van evolucionando las carreras. Hasta incluso el ministerio podría pedir estos informes para ver si se justifica o no tener abiertas determinadas carreras. O sea que no siempre en un conjunto de casos de uso el actor primario es el mismo, ¿no? Pueden ir variando. Por supuesto que si vamos a hacer un sistema de gestión de alumnado de un instituto terciario, o de una facultad, o de un colegio secundario, hay muchos más casos de uso de usuario. Esto es como una muestra, digamos. Pero fíjense que se enumeran, se van especificando dentro de este grupo. Porque esto uno lo elige casi arbitrariamente. Empieza a mirar y decir, bueno, vamos a hacer, incluso hasta para darle una prioridad en el desarrollo del sistema, decir, bueno, vamos a hacer el paquete de alumnos, lo vamos a cotizar, pero acordate que también está esta parte. La parte de docente la dejamos. Y para más adelante, y quizás en una tercera etapa, hacemos la de la cooperadora. Esas son las cuestiones que se van negociando y posiblemente se hagan en la parte de requerimientos. Si nosotros encontramos estos casos de uso de usuario, y los detectamos porque ya habíamos detectado previamente los actores primarios, y fuimos viendo qué es lo que iba a necesitar o querer cada uno de esos actores primarios para satisfacer sus requerimientos con el uso del sistema, por eso se llaman casos de uso, es el uso que le quiere dar cada actor al sistema. Es muy probable que haya habido requerimientos funcionales relacionados con cada uno de estos, dependiendo del nivel de detalle que uno fue especificando los requerimientos funcionales. Entonces, lo importante es que no falte ningún caso de uso a nivel de usuario cuando hagamos este listado, porque si falta acá un caso de uso, por ejemplo, para emitir el certificado analítico, ¿qué caso de uso nos estaría faltando? Esta sería bueno para una pregunta del examen, ¿no? ¿Qué tiene adentro el certificado analítico? Que le dije recién por si alguno lo sabe. Las notas de las materias. Las notas de las materias. Entonces, si nosotros armamos el sistema así como está,
le vamos a permitir a un alumno inscribirse en una carrera. Por supuesto que todas estas funciones terminan guardándose y almacenándose todos los datos en una base de datos, ¿no? Ahí se guardan los datos de la carrera, los alumnos que se van inscribiendo en la carrera. El tema de base de datos, vamos a ver una introducción sobre el final de este año, y el segundo y el tercer año hay materias específicas. Pero bueno, el alumno, así como estamos preparando este sistema, según lo especificado a nivel de títulos, de casos de uso de usuario, va a permitir, vamos a registrar los alumnos que se van inscribiendo en las carreras. Cuando se viene a anotar a un examen, también lo vamos a registrar. Después, quizás dentro de la gestión docente, va a aparecer un informe que nos va a decir con los alumnos inscritos a una mesa de examen. Quizás este caso de uso está puesto acá. Pero en definitiva, después todos confluyen en el mismo sistema. Bueno, también se va a poder inscribir a segundo o tercer año. Y si cuando el sistema le pedimos que emita una constancia de alumno regular o el certificado analítico, ¿qué tendría que hacer el sistema? Para emitir que esté predeterminado para el caso de la constancia de alumno con no se escucha, ¿eh? sello ahí de... A ver, de nuevo. En el caso de la constancia tendría que haber un texto que esté predeterminado ya. Sí. Y que lo único que cambie sería el nombre del alumno. Sí, pero ¿y cómo sabe que es regular o no? De acuerdo a al presentismo en cada materia. O sea, lo está inventando. ¿Qué es lo que tendríamos que mirar ahí? Una regla de negocio, que la tenemos que tener especificada también. Para eso está la lista de reglas de negocio, donde va a decir cuándo un alumno es regular. Por ejemplo, eso lo vamos a sacar del reglamento, lo vamos a tener que especificar, y nos va a decir que un alumno es regular cuando aprobó al menos 2 materias por año, excepto que sea de primer año, por ejemplo. Y si es de primer año, que haya tenido una asistencia, en el caso, como vos estás diciendo, que se haya tenido presencialidad, del 50% más a las clases, porque en primer año todavía no tiene materias aprobadas. Supongamos que esa es la regla. Hay que definir una regla, porque si no, no vamos a poder programar y saber cuándo vamos a poder emitir la constancia de alumno regular. Para eso están las reglas de negocio. Entonces, acá adentro, cuando hagamos, esta sería la lista de casos de uso. Después vamos a ver el diagrama, y después vamos a ver cómo hacemos la descripción detallada. Pero lo que les quería decir es que cómo hace el sistema para saber si el alumno es regular, si el control que tiene que hacer es que tenga 2 materias aprobadas. ¿De dónde saca esa información? De la base de datos. Sí, y cómo preparamos el sistema con estos casos de uso para que en la base de datos figuren las materias aprobadas del alumno. Porque acá le estamos preparando al sistema para que registre las inscripciones a una carrera, que se inscribió al examen, y emiten la constancia. ¿Y qué nos está faltando? Las notas de los exámenes. Las notas de los alumnos. Nos está faltando un pequeño detalle que es, quizás, porque alguien lo pensó, ponerlo acá, como función del docente, que es el que va a cargar las notas de los alumnos. Pero si no, si nos olvidásemos de especificar el caso de uso de usuario, de registrar notas de exámenes de los alumnos, ya sea al final del año cuando la promueven, como va a ser el caso de ustedes, supongo, o cuando vayan a rendir un examen final, nos está faltando ese caso de uso. Si el caso de uso no está, la función en el sistema y en esos menús lindos que me hicieron en CSS, que algunos eran bastante parecidos entre los grupos, no sé, pero debe ser que se trabajaron con el mismo criterio de diseño. Vieron que hicieron unos menús desplegables y llamaban a algunas páginas. Bueno, no va a estar disponible esa opción de que se puedan cargar las notas de exámenes, porque ni siquiera lo pensamos de entrada, y mucho menos va a estar al final del sistema. Entonces, por eso es importante que esté todo el detalle de las funciones necesarias para que el sistema sea consistente. Cuando yo quiera emitir un certificado de alumno regular o un certificado analítico,
tenga la información necesaria. Cada uno de estos casos de uso va a terminar guardando datos en la base de datos o extrayendo datos para armar salidas. Estos últimos tres es extracción de información de la base de datos para poder informarle al que nos está requiriendo esa información. Y acá no, acá estamos registrando, pero nos falta un registro importante que son las notas, por ejemplo. Si no, no vamos a saber cuándo lo aprobó o no. Cuando vaya a emitir el certificado de alumno regular, que dice que la regla de negocio, que es el tema que vimos la clase pasada, dice que tiene que tener 2 materias aprobadas, esa es una regla de negocio. ¿Qué otra regla de negocio tendríamos que ver para ver si realmente aprobó? Suponiendo que está el caso de uso del registro de notas. ¿Qué pasa? ¿Promocionó la materia o rindió un examen final? Sí, y supongamos un alumno quedó regular y en diciembre rindió y sacó un 3. Y el sistema y va y pide un certificado de alumno regular. Y en otra materia sacó un 8 y en otra un 5. Rindió 3 materias, sacó 3, 5 y 8. Y no es alumno regular porque le falta una materia. ¿Cómo lo sabe? ¿Por qué? Cuando lo programemos, ¿qué if ¿Qué alerta le está faltando al más de 2 materias. Con las reglas de negocio, claro. Esa regla de negocio ya la tenemos. Vamos a especificarla por acá. Acá está el diagrama, ahora ya la vamos a ver. Acá está el escenario, después lo vamos a ver en la clase que viene. Y tenemos que poner las reglas de negocio. Por ejemplo, acá está. Un alumno cuando aprueba 2 materias o está en primer año cursando. Supongamos que nos dijeron que esto es así, nosotros lo tenemos que poner, porque cuando se programe este caso de uso, el programador tiene que estar atento a todo esto. Y nos está faltando esto, porque no solo tiene que ir a buscar las notas de la materia, sino tiene que saber cuándo una materia está aprobada o no, porque va a estar guardado el numerito. ¿Está? Claro. Entonces, con estas 2 reglas, la 1 y la 3, que de hecho nosotros vamos a poder hacer referencia a esas 2 reglas de negocio, así, de esta manera, ya lo vamos a ver un poco más en detalle, el programador va a poder... tendría que armar un caso de uso completo para poder emitir, supongamos, la constancia de alumno regular. Bueno, entonces, más o menos está claro el concepto de caso de uso, que tenemos 3 niveles. El último nivel es este sería el pescadito, el que está abajo del nivel del mar, que son funciones que se suelen utilizar en múltiples casos de uso. Porque cada vez que un alumno se viene a inscribir una carrera, o un examen, o a segundo año, o quiere emitir una constancia, lo primero que vamos a intentar es buscarlo, ¿no? Una ventanita en HTML, ahora que ustedes vieron ya cómo se hace un formulario, me va a desplegar y me va a decir, bueno, aquí ingrese el DNI. Vamos a poner el DNI y un botón de buscar, para que vaya a la base de datos y lo busque. Y me va a devolver los datos, me va a decir que no lo encontró, o que sí lo encontró. En el camino básico va a decir que sí, que lo encontró, y mostrarme sus datos, ¿no? El apellido, el nombre, la carrera en la que está inscrito. Y eso va a ser repetitivamente, independientemente de estos casos de uso. Entonces lo podemos considerar, esto ya es como una segunda instancia, uno va evolucionando con estos casos de uso a medida que los va analizando, y puede ya empezar a suponer que son funciones que se van repitiendo. Ahí está. Bueno, les decía, ahí estoy grabando ya, que lo que estamos viendo, por ejemplo, acá tengo uno justo en esta notebook, del sistema de licencia de conducir, que si alguno sacó una licencia, fue un actor primario del sistema en el que participé. Bueno, todo esto se hace cuando se hace un sistema. ¿Ven? Que son n cantidad de carpetas, son de casos de uso. Ahí me estoy abriendo un PDF. Miren los casos. Este es el sistema de licencia de conducir. Cada una de estas elipses, este es un diagrama de casos de uso. Cada una de estas elipses es un caso de uso. Y acá está el actor. Miren, el actor pobrecito. El actor se dibuja con este muñequito. Está tironeado por todos lados. Es lo que quiere hacer él, ¿no? Que ese sería el usuario, el que quiere sacar la licencia de conducir. Uno tiene que pensar en todo lo que quiere hacer. Acá está uno, bueno, un administrador y otros
Este sería el que los va a atender de cada uno de los centros, de los 82 centros de emisión de licencia que hay en la provincia. Acá en Rosario hay uno por cada distrito. Después hay, obviamente, en cada una de las ciudades de toda la provincia. Bueno, este sería el diagrama de caso de uso. Y acá debe estar está la lista de casos de uso. Todos casos de uso de nivel de usuario. Bueno, este sistema tiene 86 casos de uso. Y vieron que acá, esta sería la tabla o la lista consolidada de casos de uso o requerimientos de lo que vimos hasta ahora, donde está el nombre del caso de uso, la complejidad y la priorización. Es lo primero que vamos a hacer y lo que podríamos dejar para más adelante. Se hizo primero esta parte y después se dejó para más adelante la parte de reportes, que debe estar por acá, los reportes. Bueno, y un caso de uso, de todos los que vimos, se especifica en detalle, por ejemplo acá, cómo hacer un examen psicofísico. ¿Vieron que ustedes rindieron el examen con las máquinas? Y después le toman el teórico y el práctico. Bueno, cuando hacen ese examen, alguien tuvo que pensar todo lo que tenía que hacer el sistema antes de poder desarrollarlo. Y este sería el escenario. ¿Cuándo es esto? ¿Cómo pasa el tiempo? Este sería el escenario, la descripción detallada del caso de uso, que es lo que vamos a ver la clase que viene, donde están las pre y post condiciones, el camino básico o curso normal, depende de cada uno cómo le va poniendo, todo lo que el sistema tiene que hacer, y después más adelante los colores, porque son distintas versiones que uno va empezando a mirar un caso de uso respecto del otro y todo tiene que ser consistente, hasta que, obviamente, antes de empezar a codificar. Se ve que hay varias intervenciones acá. Y después vienen los caminos alternativos. ¿Qué pasa si no ocurre algo de lo esperado dentro del camino básico? Y así con los 82. Se hace todo esto con los 82 casos de uso. Lo que nosotros les agregamos es cómo sería la interfaz. La interfaz sería la parte visible que tendría el sistema, ¿no? Entras acá al examen teórico, te tendría que mostrar los datos, el famoso Juan Pérez acá, las clases, y bueno, y después cómo interactuarían las distintas pantallas hasta poder satisfacer todo lo que se especificó acá. Esto está relacionado con las interfaces. Bueno, pero para que vean que no es todo abstracto y teórico lo que les estoy mostrando, sino que se da en la realidad. Vamos a esta parte, entonces, los casos de uso de resúmenes o subsistemas uno los puede plantear como los grandes módulos a construir. Un sistema, si no es muy grande, puede tener un único. Sería como el título del sistema, va a coincidir porque es el único módulo con el que vamos a trabajar. Cuando más grande es el sistema, en más partes los podemos dividir, pero solo por una cuestión de organización o de priorización de trabajo. Lo importante es esto, que en este caso, fíjense que está relacionado, son todos los casos de uso de usuario. A ver si no me quedó nadie esperando en la lista de espera. No. Son todos los casos de uso de usuario asociados con cada uno de esos módulos o subsistemas con los que vamos a trabajar. Y esto, les decía, es cuando empezamos a detectar funciones comunes. Y lo vamos a poder traducir en un diagrama, donde el actor es este formato de muñequito, este es el actor primario del caso de uso. Fíjense que acá está, de los primeros 5 que les mostré, tienen una anotación, caso de uso de usuario 01, 02, 03, 04, 05, y el nombre, es lo que está acá. Y el 6, en realidad, el actor primario, acá para mí fue el regente, porque es el que está interesado en ver cómo va evolucionando los alumnos por carrera. Pueden tener más de un actor acá, porque puede haber este regente, pero también, como ustedes me habían dicho, el profesor, y también puede ser el ministerio. Más de un destinatario para el mismo informe. Lo que está acá adentro, fíjense que es para este subsistema. Podríamos tener uno de cada uno de estos,
por cada subsistema o módulo que detectemos. Si vamos a trabajar con un único módulo, porque no es un sistema grande, todo esto sería nuestro sistema. Y lo que está en rectángulo se lo denomina la frontera o el límite del sistema. Todas las elipses son los casos de uso, o sea, las funcionalidades que va a llevar adelante el sistema, y afuera van a estar los actores, que son los que van a interactuar con nuestro sistema. Todo lo que no esté acá adentro es porque no fue considerado como requerimiento funcional en la lista de requerimientos y porque no apareció como caso de uso de usuario en la lista de casos de uso de usuario. Este es el diagrama de caso de uso, que es ver gráficamente el comportamiento o digamos, la visión de estos casos de uso. Pero esto, como les digo, es el nivel que nos interesa. Pero también aparece acá esto de buscar alumno o crear alumno, que son el caso de uso de subsistema. Aparece una S acá. Este es el de resumen, este es el de usuario, que son los más importantes, y este es el de subsistema. Que se detectan porque, por ejemplo, cada vez que, como les decía, inscribir un alumno a una carrera o a un examen, o quieren emitir una constancia de alumno regular, y vamos a llamar a este, y lo vamos a programar una sola vez, donde le pasamos el DNI, y nos dice si existe o no, y en el caso de existir nos devuelve los datos personales, por ejemplo. Entonces, cuando trabajamos con subsistema, acá hice otro que es de crear al alumno, donde le pasamos los datos cuando se viene a inscribir una carrera, y es el que se va a conectar a la base de datos y va a crear por primera vez todos los datos del alumno y los va a guardar en la base de datos. Acá no aparece el concepto de base de datos todavía, o de almacenamiento, es solamente la parte funcional. Vamos a ver ya sobre el final un modelo como estos, donde ahí sí vamos a empezar a pensar los datos que se van a tener que guardar en el sistema. Y esto que se va a guardar va a ser, este es el diseño preliminar de lo que va a ser el futuro de la base de datos. Pero por ahora estamos pensando en funciones. Y fíjense que acá dice extend, o extensión, o include, o inclusión, o uso. La diferencia está en que cuando alguien se viene a inscribir a una carrera, lo primero que tenemos que hacer es buscarlo, porque puede ser que ya esté inscrito en nuestra base de datos por haber cursado una carrera antes. Si este nos devuelve que ya está inscrito y tiene sus datos personales, no lo tenemos que crear, porque ya está creado. En cambio, si nos dice que es un alumno nuevo por primera vez, que viene al instituto terciario, ahí sí lo vamos a crear. O sea que el de búsqueda de alumnos, cada vez que viene por estos casos de uso, el alumno, y se empieza a ejecutar el sistema, siempre lo vamos a tener que buscar. Por eso los módulos o las subfunciones de inclusión significa que siempre lo vamos a ejecutar. Es como un paso dentro del caso de uso. Porque no hay manera de inscribir un alumno a un examen o emitir una constancia de alumno regular si primero sí o sí no lo buscamos. En cambio dentro de la lógica interna de este proceso, de este caso de uso, puede ser que lo llamemos o no a este caso de uso. ¿Por qué? Porque si ya existe, producto de la búsqueda, porque ya cursó antes otra carrera, no lo vamos a crear. Si no existe, que sería lo esperado, ahí sí lo llamamos. Esa es la diferencia entre las inclusiones y las extensiones. Esto siempre se da, lo uso siempre, a este caso de uso de subsistema, y esto lo puedo llamar o no dependiendo de la lógica del caso de uso. Y fíjense que se usa con la línea de punto apuntando al que se llama, al caso de uso llamante. Estos que están acá, los del 1 al 6, se llaman casos de uso concretos o reales, porque interactúan directamente con un actor primario. Su acción, la lógica interna, el programa que vamos a tener adentro, se va a disparar cada vez que el alumno quiera, por ejemplo, emitir una constancia de alumno regular, se va a ejecutar este caso de uso. Y a su vez después de este caso de uso va a llamar a este otro. Se llaman por eso reales o concretos, porque interactúan directamente con el actor. En cambio este no. El que va a colocar el DNI en la ventanita y va a llamar a este caso de uso es producto de la lógica interna de este caso de uso. O sea, este caso de uso de subsistema es llamado por otro caso de uso. Y estos se llaman
abstractos. Así como estos se llaman concretos o reales, del 1 al 6, los de subsistemas se llaman abstractos, porque son invocados dentro del programa, no por la acción directa del actor primario. Bueno, qué clase de teoría de sistema que le estoy dando, ¿no? No se vayan a marear, pero bueno, es así. Así es como... Lujo. Entonces ya vimos la lista de casos de uso y el diagrama de casos de uso. Hasta ahí viene bastante fácil, una vez que ustedes encuentren una herramienta como para graficar esto. La pueden graficar, hay una herramienta de Microsoft que se llama Visio, o hay de Google que se llama Draw.io. Después hay otras, StarUML, bueno, hay varias herramientas, después se las paso como para graficar esto. Y si no, lo pueden hacer en Word, en PowerPoint. No van a tener un diagrama tan grande en el trabajo de ustedes. De hecho, es probable que tengan un único diagrama de caso de uso. Y obviamente una única lista de casos de uso de usuario. Pero es importante que lo detecten a todos. Lo que viene, a medida que lo van detectando, es especificar en detalle qué es lo que tiene que hacer el sistema dentro de esta burbujita. Es como si agarramos acá y explotamos esta burbuja o esta elipse y nos metemos adentro y a ver qué es lo que va a hacer el sistema. Y eso es lo que se hace con el escenario o descripción detallada de caso de uso. Acá yo les puse como ejemplo justo el de la constancia de alumno regular, y te lo vamos a ver la clase que viene, pero tiene una plantilla que es necesario respetar. Siempre cuando uno va modelando un sistema se respetan estándares, y esa plantilla es conveniente que la respetemos para después ir comunicando y pasándonos los casos de uso entre los distintos analistas para que todo sea consistente. Acá aparece lo del camino básico, el camino alternativo, y ese es lo que después lo vemos más en detalle en la clase que viene. Y también lo que antes lo vimos como regla de negocio, lo tenemos que poner acá. O al menos las reglas de negocio referidas a cada uno de los casos de uso. Es como que podemos armar una mini lista de reglas de negocio dentro de cada uno de los escenarios, porque la vamos a necesitar e invocar. Por ejemplo, cuando el sistema tiene que ir a verificar cuándo es un alumno regular. Y ahí le vamos a decir, anda, mira la regla de negocio 1. Acá falta, sería regla de negocio 1 y regla de negocio 3. Mira, acabo de descubrir un error. Porque va a necesitar saber que tiene que tener 2 materias aprobadas o estar en primer año, y además le tenemos que decir cómo aprueba. Bueno, así que esto sería la tercera pata de las 3 que les dije cuando íbamos hablando de modelo de caso de uso. Armar una lista, un diagrama y los escenarios, la descripción detallada. Como verán, un trabajo bastante arduo, y hay que tener mucha precisión en todo lo que se va especificando para que cuando llegue el momento de la programación no quede en duda. Nosotros lo que no vamos a hacer, es lo que les mostraba, es asociar pantallas a esto, porque no nos da el tiempo, y es un tema que van a ver el año que viene en Ingeniería de Software 2, es continuar supuestamente con todo esto que estamos viendo, y le van a agregar interfaces o pantallas, como diseñar en detalle los casos de uso, y otros temas más, por supuesto. Así que nosotros nos podemos dar como satisfechos, terminando la clase que viene, de ver en detalle cómo se hace en la descripción detallada del caso de uso, y después nos va a llevar un par de clases a entender cómo se hace para empezar a pensar en los datos que hay que guardar en la base de datos y cómo organizarlos en distintas clases. Vamos a armar lo que se llama un diagrama de clase o modelo de dominio preliminar. Todo esto que estamos viendo se llaman artefactos. Artefactos que ya están estandarizados y sirven justamente para especificar la funcionalidad que va a tener el sistema en el momento que se desarrolle. ¿Estamos hasta acá? ¿Alguna duda? No, está fantástico. Bueno, acá fíjense que les subí se me perdió la carpetita que tenía, acá. Tienen publicado ese apunte que estamos viendo, que todavía lo vamos a terminar de ver la clase que viene, del modelo de casos de uso.
estamos? Es este nuevo punto. ¿Se acuerdan que las reglas de negocio es lo que habíamos visto en la clase pasada? Entonces acá está esto que estamos viendo y tienen acá una nueva guía práctica donde hay 3 ejercicios y tienen los 2 primeros resueltos parcialmente, ¿no? No están todos los casos de uso desarrollados, pero que para que vayan viendo cómo se van aplicando estas herramientas de modelado. Así que la clase que viene vamos a terminar de ver el modelo de casos de uso y vamos a empezar a ejercitar esta parte. Fíjense que en el trabajo práctico anual integrador, cuando tienen que especificar, acá le cambié, después de las reglas de negocio, vamos a armar ahora el modelo de casos de uso. Y la idea sería esto: armar la lista de casos de uso, armar un diagrama, y en el proyecto de ustedes que están en grupo trabajando, y después no van a hacer todos el escenario o el detalle, la descripción detallada de todos los casos de uso, sino que vamos a tomar 1 o 2 casos de uso y van a hacer el escenario completo solamente de esos 2, los más representativos, significativos. Y después sí, van a completar el modelo de dominio, que sería el diseño preliminar de la base de datos, esa que le estaba comentando. Pero bueno, por ahora vamos a terminar de ver este tema en detalle la clase que viene.